Buenas tardes a todos. Vamos a seguir con la clase de Organización y Administración de Aduanas, la clase que corresponde para el día jueves 8 de octubre. Recuerdan ustedes que en la clase anterior estuvimos conversando sobre los derechos que tienen y obligaciones que tienen los funcionarios y empleados de la Dirección General, y estábamos estudiando en esa ocasión el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Dirección General. Y para esta ocasión o para esta clase vamos a hablar también de las obligaciones específicas que tiene cada uno de los funcionarios o empleados de la Dirección General de Aduanas. El artículo 30 nos dice que los funcionarios y empleados en el desempeño de sus cargos tendrán las siguientes obligaciones específicas. A. Deber de guardar confidencialidad, a mantener bajo custodia apropiada la información o documentos que en función de su cargo se le confíen. Entonces, aquí en este artículo y específicamente literal A, llama que los funcionarios de aduana como los empleados están en la obligación de tener confidencialidad con aquella documentación o aquella información que proporcionan los usuarios, ¿verdad? Para sus peticiones. O sea, no se puede andar divulgando, ¿verdad? Información respecto a confidencialidad en datos específicos o datos personales de cada uno de los usuarios que tenemos en la Dirección General de Aduana, o la información que se maneja en la dirección respecto a operaciones aduaneras. Entonces, en ese caso, pues ya también este artículo y también nos llama también la ley de procedimientos administrativos, también habla sobre la confidencialidad, y también la ley sobre acceso a la información también habla sobre la confidencialidad que se debe tener de los datos. Por eso en otras ocasiones habíamos hablado de los activos de información, y yo les mencionaba a ustedes que dentro de los activos de información se clasificaban en varias categorías. Por ejemplo, hablábamos de información confidencial, hablábamos de información pública, hablábamos de información oficiosa y hablábamos de información reservada. Entonces, aquí cabe decir que la información, ¿verdad?, que se maneja en la Dirección de Aduana está clasificada como confidencial, la cual no se le puede proporcionar a cualquier usuario que la solicite, ¿verdad? Solamente a la persona dueña de la información, al igual como funcionarios, ¿verdad?, o empleados de la Dirección de Aduana también debemos de tener esa confidencialidad, y no podemos andar divulgando esa información, a menos que sea una información para situaciones de académicos, pero me estoy refiriendo a estadísticas, a datos, pero no en nombres específicos o empresas específicas o una persona en específico. Eso está prohibido. Luego nos habla y nos dice también de la información o documentos que en función de su cargo se le confíen. O sea, los administrados o los usuarios en la Dirección de Aduanas nos han confiado información, ¿verdad?, de sus operaciones técnicas industriales también. Por esa razón, esa información que se nos proporciona y se nos confíe, pues no debe de andarse divulgando, y es donde nosotros, en razón de nuestro cargo, debemos de tener esa confidencialidad. Luego nos dice que no podrán hacer uso o revelar dicha información para usos ajenos a los de su trabajo o para obtener ventajas de cualquier naturaleza o beneficio económico para él o algunos miembros de su grupo familiar, o para cualquier otra persona, empresa o entidad. O sea, también nos está diciendo el hecho que se tenga acceso a esa información de las empresas o procedimientos aduaneros o transacciones que se dan en comercio exterior no deben de ser revelados, pero a la vez también no aprovecharse de esa información para beneficio propio o para beneficiar a terceras personas o familiares, ¿verdad? Porque entonces caeríamos en
algo inapropiado, algo ilegal, porque ya nos dice que son obligaciones como funcionarios y como empleados de guardar la confidencialidad y no abusar ni tomar ventaja sobre la información que nosotros tenemos a nuestro cargo. Luego sigue diciendo, se excluye de esta prohibición las actividades académicas y las de divulgación, de publicación de datos estadísticos y orientación o capacitación a terceros usuarios del sistema de aduanas, siempre y cuando el contenido de las presentaciones trate sobre asuntos de naturaleza pública, tales como leyes, reglamentos, instructivos, procedimientos y similares. Esa es la razón donde la ley o la ley orgánica, que es una ley nacional e interna, nos permite a los funcionarios de aduanas como empleados a poder ejercer la docencia, pero también nos limita a decir que podemos, ¿verdad?, divulgar datos estadísticos, cuestiones meramente académicas de legislación aduanera que no tengan inmerso ninguna información que sea prohibida, reservada o confidencial, ¿verdad?, que no podamos divulgar. Pero aquí, por esa razón me miran ustedes dándoles clases, ¿verdad? Porque la ley, este artículo 30, en este párrafo, me permite a mí, ¿verdad?, legalmente poder dar clases y no me limita a cuestiones académicas y poder revelar datos estadísticos, cuestiones educativas, ¿verdad? Pero nada más en eso. Por lo tanto, yo siempre les he dicho, yo no puedo estar resolviendo casos de ninguna empresa ni de alguien en particular, porque eso sí se tiene prohibido, ni en contra de la Dirección General de Aduanas, ¿verdad? En este caso, pues mi participación en el grado académico solamente es para conocimiento de legislación aduanera o comparación de datos en específico. Luego nos dice también, en los casos de los procedimientos de fiscalización a posteriori, verificación de origen o otras relacionadas con las obligaciones aduaneras tributarias y no tributarias, la información y documentación recabada solo podrá utilizarla para el control, recaudación y administración de los tributos aduaneros y para efecto de informaciones estadísticas de carácter oficial, sin perjuicio de las sanciones aduaneras penales que hubieran lugar en caso de uso indebido de la información. Aquí también está especificando, se recuerdan ustedes que hablamos de las clases de controles y aquí está hablando de fiscalizaciones a posteriores, o sea, un control a posterior donde hay verificación, ¿verdad?, de datos estadísticos y también el pago de los tributos. También dice que en esos casos tampoco pueden ser divulgados, ¿verdad? Luego el B nos habla deber de informar. También un funcionario, ¿verdad?, de aduanas, como un empleado de aduanas, tiene el deber de informar a las administraciones superiores o a los jefes superiores, llámese el director de aduanas, llámese el subdirector de aduanas, el secretario general de aduanas. Tenemos el deber de informar lo siguiente. Dice, comunicar o denunciar ante su superior o las autoridades correspondientes los actos de los que tuvieran conocimiento con motivo o ocasión del ejercicio de sus funciones y que pudieran causar perjuicio al Estado o constituir un delito de violaciones a cualquiera de las disposiciones establecidas en este capítulo o en el ordenamiento jurídico general. Entonces, lo que sucede es que aquí está llamando a los funcionarios como empleados que si se tiene conocimiento de cualquier ilícito o se tiene conocimiento sobre una transgresión de la legislación aduanera, pues no podemos quedarnos callados. Tenemos que denunciarlo y mencionarlo a nuestros jefes superiores para que se tomen las medidas pertinentes y prevenir un delito. Y también dice que igual, ¿verdad? En otra parte decía que también podríamos tener sanciones administrativas como sanciones penales en un caso dado se llegara hasta un ilícito o un delito.
Luego el literal C nos dice inhabilitación específica. También para los funcionarios y empleados de aduanas funciona la inhabilitación, así como ya la habíamos visto o se ha mencionado en algunas ocasiones para los auxiliares de la función pública aduanera. En este caso operan para también funcionarios y empleados, también hay inhabilitaciones. Y aquí nos dice el C, hay inhabilitación específica. Los empleados, técnicos, auditores, peritos, colaboradores jurídicos, contadores vistas, oficiales aduaneros y funcionarios de la Administración Tributaria Aduanera no deberán llevar por sí o por interpósita persona contabilidades o auditorías particulares, ni brindar asesoría de carácter tributario aduanero. Entonces, como ven ustedes, no se puede llevar, ¿verdad?, trabajos extras o de la aduana en cuanto a auditorías, contabilidades o también asesorías de carácter tributario aduanero. Está prohibido para los funcionarios de aduana como empleados, y de no cumplir con esto, pues caeríamos en lo que es una inhabilitación específica en las funciones de los empleados. Entonces ustedes allí comprenderán por qué en muchas clases yo les digo, yo no puedo estar resolviendo casos que tengan en sus empresas en específico, porque para mí está prohibido, ¿verdad?, como funcionario de aduana, y puedo caer en una inhabilitación en específico. El artículo 31, siempre de la misma base legal que estamos estudiando, nos habla de las responsabilidades de funcionarios y empleados. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? El artículo 31 dice: los funcionarios y empleados de la Dirección General de Aduanas son personalmente responsables ante el fisco por las sumas que éste deje de percibir por sus actuaciones dolosas o culposas en el desempeño de las funciones que les estén encomendadas. Entonces, muchos de los que andan en el quehacer aduanero siempre han criticado a los funcionarios de aduana o los empleados de aduana porque son tan minuciosos en los procedimientos aduaneros o en el caso de verificar las liquidaciones, ¿verdad?, de los impuestos. Y esta es una de las razones porque le dice que las responsabilidades, ¿verdad?, de lo que se deje de percibir también va a ser responsabilidad, ¿verdad?, de acciones, responsabilidades de los funcionarios, y ellos van a responder con su patrimonio de lo dejado de percibir por el Estado. Luego nos dice que en este caso, sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales en contra del funcionario o empleado aduanero, se harán alcances o ajustes a cargo de las personas que se hubieren beneficiado como consecuencia de la actuación dolosa o culposa en la forma que señala esta ley, el CAUCA, el reglamento y otras disposiciones legales. La responsabilidad civil del funcionario y empleado aduanero para con el fisco prescribirá conforme lo establezca la legislación nacional. Entonces dice de que hay responsabilidad civil y penal contra el funcionario o empleado, y todos los impuestos que ha dejado de percibir el Estado también será responsable del funcionario, y el cual también se le cobrará. Y aquí entra lo que es las fiscalizaciones, también entra la Corte de Cuentas a revisar todas las operaciones y verificar que sí se hayan pagado los impuestos correctamente, o que se hayan parado a un convenio, o a un tratado, o un TLC, y que las partidas arancelarias que están establecidas ahí con tasa cero serían las que le corresponderían. De no serlo así, y se ha dejado de pagar o se ha adecuado a una partida que no le correspondía a la mercancía, y el funcionario de aduana, ya sea de forma dolosa, sabiéndolo, o por negligencia, no lo verificó y lo dejó pasar, en ese caso la responsabilidad
administrativa como tributaria será responsabilidad del funcionario de aduanas. Luego nos sigue diciendo obligaciones generales de los depositarios, receptores y custodia de las mercancías objeto de control aduanero, que quienes tienen la custodia, recepción de las mercancías también serán objeto de control aduanero, nos dice el artículo 32 y dice: las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que por cualquier título reciban, manipulen, procesen o tengan en custodia las mercancías sujetas a control aduanero, serán responsables por las consecuencias tributarias aduaneras producto del daño, la pérdida o sustracción de las mercancías. Esta disposición es extensiva a las autoridades o empresas portuarias o aeroportuarias, sin menoscabo de la responsabilidad patrimonial que deberán asumir frente a los propietarios de las mercancías. Aquí también está hablando de las obligaciones y responsabilidades que se tienen de, por ejemplo, los depósitos, de resguardar las mercancías, que éstas no se dañen, no sean sustraídas, no se pierdan, al igual que los funcionarios. De lo contrario, tanto los funcionarios como los responsables de los depositarios le responderán al fisco y hasta responderán a las empresas con su patrimonio. Y la prestación de servicios a otras instituciones, el artículo 33, las demás instituciones del sector público que con motivo de la prestación de sus servicios a los usuarios deben utilizar las instalaciones de la Dirección General deberán cancelar los precios por servicios de oficina establecidos por el Ministerio de Hacienda mediante un acuerdo ejecutivo. Entonces también habla, ¿verdad? El artículo 33 nos dice que las instituciones del sector público que con motivo de la prestación de sus servicios en las instalaciones de aduanas también, ¿verdad? Deberán cancelar los precios por esos servicios de oficina. O sea, también se está refiriendo, y aquí entra lo que conocemos, la ley de almacenaje. En la ley de almacenaje también hablamos de depósitos, hablamos de recinto, ¿verdad? Pero al hablar de recintos también hablamos de tasas de almacenaje o de parqueo. Luego nos dice regulaciones de servicios en horas, días y no hábiles. El artículo 34 dice: se prohíbe a los funcionarios y empleados de la Dirección General de Aduanas el cobro directo o indirecto a los usuarios por servicios prestados en jornadas extraordinarias, ya sea que se realice bajo esta cualquier otra denominación. No obstante, los usuarios del servicio que tengan asignadas delegaciones de aduana y por la naturaleza de sus actividades requieran la prestación de servicios en horarios no hábiles y deberán cubrir los costos de operaciones, debiendo para ello canalizar los requerimientos respectivos a la Dirección General de Aduanas, la cual establecerá los procedimientos administrativos aplicables. El Ministerio de Hacienda emitirá mediante un acuerdo ejecutivo las tarifas aplicables para cubrir tales costos de operación. Entonces, aquí hay algo importante que ustedes tienen que tomar en cuenta. Todos los servicios que presta la Dirección General de Aduanas son gratuitos, pero hay 3 servicios que presta la Dirección General de Aduanas que se deben de tomar en cuenta, que sí se paga, ¿verdad?, un porcentaje por ese servicio. Me estoy refiriendo que lo que sí no es gratis en la Dirección de Aduana, aunque es en pequeñas cantidades, el almacenaje y el parqueo en aduana son cobrados, y ustedes lo saben, y que están parados a la ley de almacenaje y parqueos. Pero también aquí nos está hablando de los servicios en horas no hábiles, o sea, cuando una empresa solicita que se le presten los servicios en esos horarios que no están establecidos en la legislación interna de la Dirección de Aduana. En ese caso, sí se cobrarán, ¿verdad?,
por esas horas que presten los servicios a través de procedimientos internos específicos. Y la otra, por los que también se cobran, ¿verdad? Se cobra la Dirección de Aduanas es por los duanálisis. También eso es otro servicio que presta la Dirección de Aduanas y que también son cobrados. Entonces tenemos que tener claro que todos los servicios que presta la Dirección General de Aduanas son gratuitos, a excepción de los 3 que les acabo de mencionar, que es el almacenaje y el parqueo. Media vez está en los recintos de aduana. Segundo, las horas que se trabajen extraordinarias y que lo solicite una empresa en específico. Y tercero, les decía a ustedes, los duanálisis también, estos son cobrados por la Dirección General de Aduanas. Entonces, esos 3 servicios podemos decir que son las excepciones a la regla general. Todos los demás son gratis. Luego nos dice también el cobro de las tarifas. ¿Cómo va a ser ese cobro de las tarifas? Por el trabajo de horas no hábiles. El artículo 35 nos dice que de conformidad a lo establecido en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, el producto de la subasta de las mercancías caídas en abandono, incluyendo el equipaje o el menaje de casa en los depósitos temporales, públicos o privados, hechas las deducciones correspondientes y saldadas las obligaciones tributarias aduaneras, se otorgará a la Dirección General de Aduanas para constituir un fondo especial con fines de mejoramiento administrativo de la misma. Entonces, como vemos nosotros en las subastas públicas, la administración de aduanas lo que busca es poder cobrar los impuestos, como también las multas que se han aplicado a las mercancías que han caído en abandono y que se van a subasta pública. Luego nos dice, asimismo se faculta a la Dirección General para que a través del respectivo acuerdo ejecutivo en el ramo de Hacienda establezca tarifas para el cobro de servicios propios de su función, tales como la elaboración y análisis de laboratorio o duanálisis en otros. Entonces, ya se los había mencionado, pero ya en el artículo 35, en el párrafo final, le dice que en ese caso también hablan tarifas. Cuando habla de tarifas significa que hay un cobro. Y le dice que para la elaboración de análisis de laboratorio o aduanálisis, entre otros. Entonces, en ese servicio que sí está prestando la Dirección General de Aduanas, sí va a haber una tarifa y por ende se debe de entender que va a haber un cobro. Solo en esas 3 ocasiones que les acabo de mencionar. Luego, el artículo 36 dice la relación del servicio de aduanas con entidades de tipo gremial. Entonces, porque la Dirección de Aduanas, además que tiene relaciones a nivel internacional como nacional de empresas nacionales, también hay organizaciones que son gremiales, ¿verdad?, de ciertos sectores del comercio que tienen que ver con las importaciones y exportaciones en el país. También la Dirección General de Aduanas tiene mutua relación con ellos y ya están reguladas aquí en el artículo 36, que son las que vamos a estudiar en este momento. Y nos dice que el servicio aduanero reconoce como parte importante del sistema aduanero y de comercio exterior a las entidades de tipo intergremial e interinstitucional organizadas con el objetivo de brindar apoyo a las aduanas, a las cuales en consecuencia se les reconoce su carácter de interlocutor permanente, debiendo la administración tributaria aduanera favorecer la constante interrelación con ellas, promover reuniones de trabajo conjuntas y mantener una comunicación frecuente a través de los canales oficiales respectivos. Entonces dice que las intergremiales y las gremiales son importantes para la Dirección General de Aduana porque le reconoce esa importancia, porque ayuda a que todos sus miembros, ¿verdad?, que están agremiadas en ellas y que tienen que ver con el quehacer aduanero, puedan estar informadas a través de sus líderes de las gremiales
y poder tener una mayor relación y acercamiento para los lineamientos o procedimientos y tener un mejor trabajo y agilidad en el proceso aduaneros. Entonces sí se toman en cuenta, como ya lo señala el artículo 36. Pero además de eso, podemos ver que también está regulado el artículo 36A y nos dice que las personas naturales que soliciten la autorización para actuar como agente aduanero deberá acreditar, entre otros, los siguientes requisitos. Y nos dice que, primero, ser nacional de cualquiera de los estados partes, poseer el grado académico en licenciatura en materia aduanera, poseer el grado académico en otras disciplinas de estudio, en cuyo caso el solicitante deberá acreditar como mínimo 2 años de experiencia aduanera en materia aduanera. En los casos que se refieren a los literales B y C de este artículo, las autoridades aduaneras podrán practicar el interesado un examen psicométrico. Entonces, aquí ya está hablando también, además de hablar de las gremiales, intergremiales, también está hablando de los agentes de aduana, y que yo les soy sincera, yo considero que este artículo en esta parte de la Ley Orgánica de la Dirección de Aduanas como que no encaja con lo que estábamos estudiando, ¿verdad? Como que no tiene una relación, ¿verdad?, de lo que estábamos hablando, con que ya ahora vienen con los agentes de aduanas y hablábamos de la autorización, cuando ya el Cauca y Rincauca ya habla toda la parte de las obligaciones, facultades y la forma de solicitar la autorización, ¿verdad? Entonces yo siento de que este artículo no encaja en esta parte, pero esa es mi percepción personal, ¿verdad? Entonces luego nos habla del transitorio, el artículo 37. Dice: los procedimientos iniciados con anterioridad a la vigencia de esta ley se tramitará conforme a las normativas anteriores. Entonces, como podemos ver en esta parte, ya nos habla de los transitorios. Miren qué interesante. Si nosotros vemos con esta clase, estamos terminando de estudiar toda la ley orgánica de la Dirección General de Aduanas. Entonces, ya estudiamos toda la ley. ¿Qué nos quedaría ahora? Que nos quedaría que la próxima clase o el martes que nos toque la clase, tendríamos el foro. En el foro vamos a discutir todo lo que tiene que ver con la ley, todo lo que hemos visto con la ley, para pasar a estudiar otro tema en específico que tiene que ver con las administraciones de aduanas y que tiene que ver cómo nacen estas administraciones de aduana a nivel internacional, porque primero tenemos que conocer nuestro propio país, nuestras propias leyes, cómo rigen, para luego poder estudiar cómo funcionan las otras administraciones o de dónde nacieron las administraciones de aduana, cuáles son los organismos internacionales que tienen que ver con estas administraciones de aduana, para qué nos sirven esas administraciones, cuál es el papel que tiene la Organización Mundial de Aduanas, cuál es el papel que juega dentro de las administraciones la Organización Mundial del Comercio, que eso tiene mucho que ver con las leyes que se hacen internamente en las administraciones de aduanas de cualquier parte del mundo. Entonces es interesante. Como ven, concluimos casi con el periodo que acabamos de terminar y vamos a entrar a otro tema. O sea, vamos bien, cabalito, terminamos, ¿verdad? El primer periodo con la ley. Entonces hemos ido acorde, hemos ido ya medido, ¿verdad?, cuándo iba a terminar, ¿verdad?, como relojito lo hicimos. Entonces, la próxima clase ya vamos a ver otra parte que no está en la legislación, sino que es el estudio de organizaciones independientes, pero que tienen que ver e influyen en las administraciones de aduana.
con esto me quedo en la clase, ¿verdad? De este día, y vamos a proceder la próxima clase. Yo les voy a avisar en el chat, ¿verdad? Que tenemos a qué hora va a empezar el foro. Ya saben lo que vamos a discutir en el foro. Como siempre, yo los invito a que todos participen, y a la vez el que tenga la respuesta o tenga, como les dijera, una forma, ¿verdad?, de poderle explicar mejor a sus compañeros, bienvenidos las sugerencias y la participación de cada uno de ustedes. Ustedes saben que su participación es evaluada y tienen que ganarse esa nota. Con eso yo me quedo con esta clase hasta acá, y la próxima clase estén pendientes del chat para decirles cuáles serán los lineamientos en esta ocasión del foro y cómo van a participar. Y el estudio y del foro va a ser la ley orgánica, porque este día hemos terminado con la ley orgánica. Bueno, fue un gusto estar nuevamente con ustedes. Cuídense mucho. Que Dios me lo bendiga.